en Dios. Vamos al estudio de esta semana. La historia, sabes, muestra que lo que llamamos hoy de protestantismo nació por una simple razón. La Iglesia se había alejado de las enseñanzas bíblicas y las estaba sustituyendo por lo que llamamos de tradición. Entonces, surgió Martín Lutero defendiendo el principio de sola escritura. Quiere decir, la única fuente de autoridad para los cristianos es la Biblia y solo la Biblia. En la enseñanza del Evangelio no hay lugar para la tradición ni para interpretaciones humanas, para opiniones humanas. La Biblia es la única autoridad. La tradición, las experiencias pueden ser una fuente de información, pero no pueden sustituir a la enseñanza bíblica. En la primera parte de nuestro estudio de esta semana veremos a la Biblia como norma de vida. Solo la Biblia es la fuente autoritativa para nuestra teología y para la manera como vive el pueblo de Dios, para las doctrinas que el pueblo cree basado en la palabra de Dios. Otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana, la tradición, etcétera, etcétera, están subordinadas a la Biblia. El principio de sola escritura tiene la intención de salvaguardar la autoridad de la palabra de Dios, de la dependencia de la Iglesia, de la interpretación que la Iglesia haga de la palabra de Dios. El principio de sola escritura descarta la posibilidad de que la norma para su interpretación sea cualquier otra cosa, sino la Biblia y únicamente la Biblia. En otras palabras, aunque te parezca demasiado duro lo que te voy a decir, la Iglesia solo sigue siendo Iglesia de Dios si ajusta sus enseñanzas y su vida a la palabra de Dios, no a la tradición, no a las opiniones humanas de uno o de otro. La Iglesia no puede estar por encima de la Biblia, pero la Iglesia existe. Cristo dice que Él es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo, y esa es una enseñanza bíblica. Por eso tenemos que formar parte de la Iglesia. Pero la Iglesia, dirigida por seres humanos en esta tierra, no puede dejar de lado la palabra de Dios y pretender que continúa siendo Iglesia de Dios. El protestantismo se levantó justamente por eso. Martín Lutero dijo, no, Señor, estamos nosotros siguiendo tradiciones humanas, no estamos siguiendo a la palabra de Dios. Y la Iglesia lo persiguió a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él defendía que la única autoridad para la fe del pueblo de Dios es la palabra de Dios y no la tradición de los seres humanos. Bueno, en los tiempos de Pablo ya existían disputas religiosas y Pablo aconsejó a los corintios lo siguiente. Leamos primero a los Corintios 4:6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esta frase es impresionante. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Paralelo a esto, yo diría, a no creer más de lo que está escrito, a no opinar más de lo que está escrito, a no quitarle, a no aumentarle nada a lo que está escrito. Y Pablo sigue diciendo, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En este versículo, Pablo determina la fuente de la autoridad para la Iglesia. No pensar más de lo que está escrito. Ahora, esto no significa no pensar, porque no pensar más de lo que está escrito es una cosa y no pensar es otra cosa. Cristo espera que nosotros pensemos. Él espera de nosotros un culto racional. Lo que significa es que nada puede sustituir a la palabra de Dios como fuente de autoridad. En el estudio de la Biblia podemos servirnos de toda fuente de información, inclusive de la tradición, la arqueología, la geografía bíblica, el estudio de los idiomas en los que la Biblia fue escrita, inclusive los comentarios bíblicos, pero nada de eso es fuente de autoridad. Solo la Biblia. Todas las otras fuentes pueden auxiliarnos, pueden ayudarnos,
pero no pueden sustituir a la enseñanza de la palabra de Dios. Solo la Biblia y la Biblia sola. Lo que significa que cuando surge o si surge un conflicto en la interpretación de nuestra fe, entonces la Biblia, únicamente la Biblia, posee la autoridad que trasciende y juzga cualquier otra fuente o tradición eclesiástica. No debemos ir más allá o en contra de lo que está escrito en la Biblia. El verdadero cristiano depende de un compromiso firme con la autoridad de las Escrituras. Ahora, un buen ejemplo de cómo se debe conducir el cristiano es el de los bereanos en los tiempos de Pablo. Hechos 17, 10 y 11 relata lo siguiente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Interesante. Parece que los cristianos de Tesalónica aceptaban todas las cosas con facilidad. No pensaban, no raciocinaban mucho, no estudiaban, no escudriñaban. Pero los bereanos eran diferentes. Cuando Pablo llegó con el mensaje de Jesucristo, los bereanos no rechazaron la palabra, la aceptaron, pero la escudriñaban cada día para ver si estas cosas eran así, como estaban escritas. Y por eso Lucas, al escribir el libro de los Hechos, dice que los bereanos eran más nobles que los de Tesalónica. Ahora vamos a la segunda parte, querido. Aquí veremos el asunto de la unidad de la Escritura. Pablo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Después añade Pedro que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, como Dios es el autor supremo de la Biblia, podemos concluir que existe una unidad y una armonía fundamentales entre las diversas partes de la Biblia, porque en Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Es por esta razón que no puede haber contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no puede venir y enseñar nada que esté en contra de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Y si aparentemente tú encuentras una contradicción entre lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, entonces es necesario estudiar los puntos de aparente contradicción y ver de dónde surge el problema. Porque en la Biblia no hay contradicción, es una unidad interna extraordinaria. Pablo, escribiendo al respecto de las características de un líder de iglesia, dice en Tito 1:9 que el líder debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, el líder de iglesia debe tomar la palabra tal como ha sido escrita, y debe escudriñarla, y debe guardarla, y debe retenerla, y debe predicarla. Pero, ¿predicar qué? La palabra de Dios. Esto también significa que no se puede defender un punto doctrinal tomando un solo versículo de la Biblia, sino que es necesario estudiar todos los versículos de ambos testamentos sobre el asunto para tener una interpretación correcta del tema que se está estudiando, porque tiene que haber una unidad en la palabra de Dios. Ahora, si en el Antiguo Testamento dice que en el momento de la creación Dios descansó el sábado, lo bendijo y lo santificó, ¿cómo es que en el Nuevo Testamento podríamos encontrar la idea de que ahora lo que Dios santificó en el Antiguo Testamento ya no es santo? Entonces, si encontramos un versículo en el Nuevo Testamento que aparentemente contradijese lo que dice el Antiguo Testamento, tendríamos que estudiar y analizar el asunto, porque en la Biblia no puede haber contradicción. Las Escrituras funcionan como su propio intérprete. Si las Escrituras no tuvieran esa unidad general en sus enseñanzas, no podríamos encontrar armonía doctrinal sobre un tema determinado. Sin la unidad de la Biblia, la Iglesia no tendría medios para distinguir
qué es verdad y qué es error. La Iglesia no tendría medios para repudiar la herejía. No tendría base para corregir desviaciones de la verdad de Dios. Porque, ¿qué sería la verdad si la Biblia no tiene autoridad? ¿Lo que cada uno cree o lo que cada grupo piensa? No. La Biblia es la fuente de autoridad. Y en la Biblia no puede haber contradicción. Hay una unidad entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los primeros cristianos consideraban las Escrituras como un todo inseparable y coherente. Para ellos no había discordia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contenía un nuevo evangelio ni una nueva religión. El Antiguo Testamento se explicaba y aclaraba en el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento se basaba en el Antiguo Testamento. Los dos testamentos se iluminaban mutuamente. Así entendían los primeros cristianos y así lo entendemos hoy. Vamos ahora a la tercera parte y veamos aquí la claridad de la Biblia. Sabes, el Señor Jesucristo dijo mientras estaba en la tierra lo que encontramos registrado en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, querido, escudriñar no es leer, no es darle una mirada. Escudriñar significa estudiar con atención. El mensaje de la Biblia es claro, no tiene complicaciones, tanto así que hasta un niño puede entender. Lo que es necesario tener en cuenta es que hay partes más fáciles y otras un poco más difíciles. Pero siguiendo la recomendación de Isaías 28:10, es posible entender el mensaje. ¿Qué dice Isaías 28:10? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito aquí. O sea, tienes que tomar la Biblia y estudiarla como un todo, buscando las respuestas a tus interrogaciones en la propia Biblia. Oh querido, Dios está deseoso de ayudar a entender a los hijos sinceros que buscan aprender. La Biblia no es un mensaje complicado que necesite de un grupo de especialistas y eruditos para que ellos saquen las conclusiones y que el pueblo pasivamente acepte lo que ese grupo determinó. No, no es así. Durante la Edad Media, los líderes religiosos afirmaban que el pueblo no podía entender la Biblia y que ese privilegio le había sido otorgado al sacerdocio. Pero ese nunca fue el plan divino. Ahora, esto no significa que a veces no vas a encontrar en la Biblia textos e ideas que no vas a entender plenamente o que al principio inclusive no la aceptes. Después de todo, la Biblia es la palabra de Dios y nosotros no somos más que seres humanos caídos, con mente finita. ¿Cómo podemos entender la mente infinita de Dios? Sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara sobre las cosas básicas que necesitamos saber y comprender, especialmente con relación al tema de la salvación y del gran conflicto. Vamos ahora a la cuarta parte. Veremos que la Escritura es su propio intérprete. Ya hablamos un poco de este tema en el segundo punto de la lección. Por eso es necesario que entendamos bien este tema de la unidad interna de la palabra de Dios. Únicamente por causa de esa unidad en las Escrituras, la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Sin esa unidad, la Escritura no podría ser la luz que revele su propio significado, donde una parte de la Escritura interpreta las otras partes. Leamos, por ejemplo, Lucas 24, 27, 44 y 45. Jesús estaba yendo ya después de la resurrección camino de Emaús con 2 de sus discípulos. Y mira lo que hizo Jesús. Y comenzando desde Moisés, los libros del Pentateuco, y siguiendo por los profetas, Isaías, Jeremías, etc., les declaraba en todas las Escrituras lo que de él, de Jesucristo, decían. ¿A quién les declaraba? A los discípulos que estaban a su lado. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mira cómo Jesús toma toda la Escritura y se busca a sí mismo en la Escritura
Y ahora se presenta a los discípulos y les explica que Él está en los escritos de Moisés, Él está en los escritos de los profetas y en los salmos. Entonces dice el texto, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabes la belleza de permitir que la escritura interprete a la propia escritura? Es que arroja luz sobre su propio significado. Y al hacerlo, cuando nosotros queremos que la Biblia se interprete a sí misma, no tomamos varios pasajes indiscriminadamente para defender nuestra opinión o nuestra doctrina, sino que consideramos cuidadosamente el contexto de cada pasaje, además del contexto inmediato anterior y posterior de un pasaje. Vamos a tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra ese pasaje. Y además de todo esto, debemos estudiar todo lo que dice la Escritura sobre el determinado tema. Buscas en un libro, en el otro libro, lo que se dice, por ejemplo, sobre el estado de los muertos. ¿Por qué? Si encuentras un versículo que te da a entender que cuando el hombre muere, su espíritu sale, pero encuentras otro versículo que te da a entender que cuando el hombre muere, el soplo de Dios vuelve a Dios, el cuerpo va al cementerio y se acaba todo. Entonces, ¿cuál de esos dos versículos tiene la razón? Ahora, la Biblia es su propia intérprete. Vas a tomar en la Biblia todos los textos, todos los versículos que hablen del estado de los muertos, y entonces vas a llegar a la conclusión, porque uno va a arrojar luz sobre el otro y vas a tener el concepto bíblico correcto. Es injusto tomar un versículo de la Biblia y con ese único versículo que es querer establecer una doctrina, o 2 o 3 versículos escogidos aleatoriamente. No, no es así. Tú tienes que ser un estudiante consciente de la palabra de Dios, honesto de la palabra de Dios. Bueno, llegamos ahora al punto final de este estudio, hablando de Elena de White y el principio de sola escritura. Mira, cuando hablamos de que la Biblia es la única fuente de autoridad, a veces los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente a la pregunta, ¿y entonces qué hacemos con los escritos de Elena White? Yo creo que Elena White fue inspirada por el Espíritu Santo y tengo bases, solo que mi tema no es esta mañana, no es el tema de la lección de la escuela sabática, las pruebas bíblicas de por qué creemos que Elena White fue inspirada por Dios. Solo que cuando tú lees los escritos de ella, encuentras algo interesante. Hasta en una lectura superficial vas a ver en los escritos de ella que ella claramente declara que la Biblia es fundamental y esencial en todos sus pensamientos y teología. De hecho, ella sostuvo repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma final para todas las doctrinas de la Iglesia. La Iglesia tiene 28 creencias fundamentales. Ninguna de ellas fue sacada de los escritos de la sierva de Dios. Nuestras doctrinas tienen su fundamento únicamente en la Biblia y la Biblia solamente. Ahora, yo admiro a Elena White. Cuando leo sus escritos, siento que fue una mujer inspirada porque ella nunca, en ningún momento, entra en contradicción con la palabra de Dios. Al contrario, ella dice que sus escritos son una pequeña luz que ayudan a iluminar la luz